en este día. Esta palabra del Señor es el sembrador, se llama el sembrador, salió a sembrar. Y está ahí en Marcos capítulo 4 dice, dijo Jesús y les enseñaba en parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, dice, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, hermano, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. El fruto, hermano, que tú tienes que dar, que Dios espera de nosotros, que Dios anhela que nosotros demos ese fruto. Ese fruto no le concierne a la gente, hermano, no le concierne a veces ni al pastor, no le concierne al ministro de tu iglesia. Ese fruto que Dios espera de ti nos concierne a nosotros, hermano. Tú tienes que dar ese fruto. Dice que el sembrador salió a sembrar. Él se dedica a sembrar la palabra del Señor. Él se dedica a traer las buenas nuevas del Señor. El sembrador salió a sembrar, dijo Jesús. Él se encarga de predicar la palabra y depende de tu corazón cómo está para que la recibas. Depende de tus fuerzas cómo quieras retener esa palabra y mantenerla. Depende de tu fe, de tu amor y tu entrega con Cristo. Cómo decides si tú haces que esa palabra dé ese fruto que tú quieres dar. Muchos a veces nos preocupamos o nos alteramos porque las cosas no nos salen bien y porque no estamos dando el fruto que tal vez quisiéramos dar. Pero yo te digo que no está en el profeta que viene y te profetiza. No está en tu pastor que te predica cada domingo, cada jueves. No está en ningún hombre, está dentro de ti tu crecimiento. Dice la Escritura que todas las cosas se nos fueron dadas por el Espíritu Santo de Dios, que Dios nos habilitó con grandes armas de milicia para militar en esta carrera. Todo lo tenemos, hermano, todo lo tenemos ahí en el cielo reservado. Y solamente hay que clamar a Dios, al Dios de las luces, para que nos dé, hermano, esas herramientas para poder combatir con nuestra carne, que es el principal enemigo, y combatir con todas las tentaciones que Satanás nos pone en el camino. En verdad te digo que, como dijo Jesús, que tú eres el problema, yo soy el problema. El problema no es nadie más. Hay palabras donde se dan en un culto, en tu iglesia, y donde llegan a predicar algunos hombres de Dios, y donde Dios los toma y te dan una palabra de vida de parte del Padre, y te dan una palabra de vida donde el Espíritu Santo te dice que te va a bendecir, que tú puedes, que las cosas van a cambiar. Y la gente cometemos errores creyendo que esa palabra por sí sola va a cobrar un efecto como si fuera mágico. Y no es así. Depende de tu disponibilidad. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice el Maestro que el sembrador salió a sembrar. Esta palabra, hermano, hoy en la mañana me llegó de parte de Dios y quise compartírtela de parte del Señor. Pero me da tristeza esta palabra, hermano, cuando llegó a mi corazón, porque el sembrador salió a sembrar. Y el sembrador no tiene la culpa, hermano, del fruto que vayan a dar. El sembrador no tiene la culpa, escúchame,
de la tierra donde cayó. A veces el afán de las preocupaciones de la vida ahoga la palabra y la hace infructuosa. O sea, no da el fruto que Dios quisiera que diera. Pero la culpa, vuelvo a lo mismo, no es del sembrador, no es de Jesucristo. Hay gente que culpa al Señor Jesucristo y que dice que no es cierto lo que Él habló, que no es cierto lo que Él dijo, que es mentira sus promesas. Pero no es culpa de Él que tú, que tal vez vas a escuchar este audio, seas frío, que tú te hayas apartado, que tú hayas decidido no hacer la voluntad de Dios y por eso no viste, porque te desesperaste y no tuviste paciencia al esperar lo que Dios había hablado y decidido para tu vida, o que tal vez no tuviste las agallas y la voluntad de dejar lo que Dios no le agradaba en tu vida. Y por eso no viste lo que Dios tenía preparado para ti. Tus ojos no vieron lo que Dios tenía preparado para ti. La paciencia, hermano, es un punto muy principal en la vida de nosotros como cristianos para poder esperar y para poder obtener lo que Dios quiere darnos. Sin la paciencia, hermano, no podemos tener lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay otras ocasiones, hermano, que no es solo que ahoguen la palabra con los afanes de esta vida, con las presiones de la gente, con que alguien dice que no cree en Dios, que porque alguien piensa que no piensa igual que tú, y como no piensa igual que tú y no tiene la fe que tú tienes, cree que no lo vas a recibir, y terminan ahogando a ese cristiano, metiéndolos a ese mundo, haciéndoles creer que la palabra no va a llegar. No solamente existen estos casos, también existe, dice la palabra del Señor, que a veces no tenían la profundidad. Y con esto quiero terminar, para que te lleves esta palabra fresca para tu corazón. Que no tenían la profundidad, dice la palabra. El sembrador salió a sembrar, pero la tierra no tenía la profundidad para retener esa semilla. Y como no tenía esa profundidad para retener la semilla, no podía hacer que esas raíces se afirmaran bien en la tierra. Cuando no tenemos la profundidad, hermano, en el corazón para recibir tal palabra, está hablando de una inmadurez espiritual. Es cuando el cristiano no puede crecer, porque no tiene la profundidad todavía. O sea, la madurez suficiente espiritual para poder retener esa palabra, para que esa palabra dé el fruto que le espera. La palabra dice que no tenía la tierra, que el sembrador se le sembrar, pero que la tierra no tenía la profundidad, hermano, para poder dar el fruto que Dios esperaba. Por eso tenemos que prepararnos, hermano. Por eso tenemos nosotros que ser un altar en nuestra casa. Nosotros tenemos que tener esa relación con Dios, individual, personal. Tú no puedes llegar a un culto esperando que tu pastor te solucione toda la vida. Tú no puedes llegar a un culto esperando que un hombre o una mujer o un siervo de Dios o una sierva tenga la relación por ti. Tú tienes que llegar a un culto ofreciendo algo a Dios. Haber ofrecido sacrificio en la semana para poder recibir y tener la profundidad, hermano, en la tierra para recibir esta palabra. Esta es una palabra fresca, pero esta palabra que estoy hablando, mucha gente no la entiende, porque su tierra no está preparada para recibir esa palabra. Ellos creen en su inmadurez que ellos tienen que recibir de un hombre. Ellos en su inmadurez no pueden ni tienen la capacidad para entender que ellos tienen que preparar esa tierra una semana y días antes, para cuando usted llegue a ese culto que lo formó su pastor, usted pueda recibir lo que esa tierra fértil está lista para recibir. Entonces, cuando llega esa palabra muy grande de Dios, muy poderosa, porque toda la palabra de Dios es poderosa,
Pero cuando llegue esa palabra de poder, tu tierra esté preparada y lista para cuando Dios te suelte esa semilla que, que Él quiere darte, tú puedas tenerla y que pueda dar el fruto y pueda echar raíces en esa tierra y pueda dar el fruto que Él espera. Dios te bendiga en esta mañana. Recibe esa palabra fresca de parte de Dios, del Espíritu Santo del Señor. Y qué triste, concluyo, es ver gente, hermano, que el sembrador salió a sembrar, pero que no todos dieron el fruto que Dios esperaba. Concluyo mi mensaje. No es culpa del hombre, no es culpa del sembrador, no es culpa ni de Cristo, porque el sembrador salió a sembrar. El sembrador quería en su corazón que diesen fruto toda la tierra. Pero no era culpa del sembrador, era culpa de la tierra. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Yo te animo y te invito a que limpies tu tierra, hermano, para que cuando el sembrador salga a sembrar, esté tu tierra lista, fértil, para dar el fruto que Dios espera de nosotros. Dios les bendiga. Prepárate en oración, prepárate en ayuno, busca al Señor, busca la presencia de Dios, métete en el gozo del Señor, métete en la felicidad y en el gozo de Cristo. Lee tu palabra, gózate por ser siervo o sierva de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús poderosamente. Levántate, amado mío,